Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 123. Nos da gusto estar hoy aquí. Dios se complace en su templo. ¿Quién es el templo? Nosotros somos templo. Donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y el Señor pues ha puesto el que nosotros como congregación hoy estemos de manera especial congregándonos en el nombre del Señor. Esto tú también lo puedes hacer en casa, congregar de vez en cuando a tu familia y hacer un estudio, hacer alabanza, hacer oración y también hacer un acto cúltico. El Salmo 123 lo vamos a leer. Estamos en los salmos, ¿cómo se llaman? Cánticos graduales, lo tienes ahí arriba, ¿verdad? Y van gradualmente cantando estos salmos rumbo a Jerusalén y al templo para las festividades que Dios había dicho. Les voy a leer en la Nueva Versión Internacional, tú lo tienes en la Reina Valera 60, la mayoría. Dice así esta Nueva Versión Internacional. ¿Cuál es la diferencia entre la Reina Valera 60 y la Nueva Versión Internacional? Que es un lenguaje español más actualizado, ¿sí? Entonces tenemos un español con un modismo de las épocas actuales. ¿De qué época Reina Valera 60 es? ¿De qué año? El idioma de 1960. Y ya en el 2024 ha cambiado el idioma un poco. Un poco, ¿verdad? Sí, sí ha cambiado. ¿Cuántos serían? ¿50 años? 60 años, ¿verdad? Ya cambiaron los idiomas, entonces la traducción se hace a un lenguaje más actual. Dice así: hacia ti dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo. Como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama, así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios hasta que nos muestre compasión. Compadécenos, Señor, compadécenos. Ya estamos hartos que nos desprecien. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido. Muchos son los insultos de los altivos y mucho el menosprecio de los orgullosos. Quiero que leas el versículo 2 en tu versión. ¿Cómo dice el versículo 2? De los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Y en la versión internacional no dice siervos, usa la palabra esclavos, porque de hecho es la traducción más confiable a la época. Cuando se dice siervo, se lee en la Biblia siervo, estaba hablando de un esclavo. Así es que estamos en el tiempo del peregrinaje. Se está yendo hacia Jerusalén. Hemos salido de nuestras moradas de muerte y ahora caminamos rumbo a las moradas celestiales. Hay un camino, una verdad y una vida. Y al iniciar el camino con Cristo Jesús, Él dijo que era el todo o el nada. O vamos por completo. No es a medias. Y el Señor lo dijo a sus discípulos: el que no quiera tomar la cruz no puede ser mi discípulo. El que quiera ganar la vida tiene que perderla. Y aquí en este canto, el Salmo 123, vemos un obstáculo para seguir en el camino. El peregrino está experimentando la humillación, las burlas, y llega a expresarle a Dios su cansancio. Hastiada está nuestra alma, está cansada el alma. Puede llegar el tiempo, en el momento en que el camino en el que Cristo nos ha invitado a ir, puede ser que nosotros también experimentemos ese cansancio del alma. Las cosas no son agradables, hay personas que se burlan continuamente, o bien nos quedan mal, o hay situaciones en el camino que se nos hace pesada la carga. ¿Qué hacer cuando las cosas no son tan agradables en el camino que el Señor nos ha mandado? Podemos regresarnos y decir: hasta aquí llegué, ya no quiero más. Y dejamos todo.
Dejamos la fe y seguimos en el camino más fácil del mundo. O bien, el otro es la obediencia. Continuamos, obedecemos. En el Salmo 122 veíamos que había alegría. ¿No dice así en el primer versículo? Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ya en el Salmo 123 ya no hay esa alegría. Sin embargo, sigue el peregrino en su camino. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Por qué sigues? Por obediencia. Porque soy obediente. La obediencia es la actitud, si quieres anotarle ahí, ¿qué es obediencia? Es la actitud de sumisión voluntaria del individuo a su superior. La obediencia es la actitud de sumisión voluntaria de la persona a su superior. Y esto lo podemos atribuir en todas las áreas de la vida. Los hijos tienen que someterse a los padres, los trabajadores a los empleados, a los empleadores. El alumno se tiene que someter al maestro y así sucesivamente. Si no hay obediencia, hay rebeldía. Y bien sabemos los papás lo que significa la rebeldía, ¿verdad? Cuando los hijos son rebeldes. Y si has sido patrón, bien sabemos lo que significa que un empleado sea rebelde. ¿Alguien quiere tener un empleado rebelde? Le dices, vete para el lado A y se va hacia el lado B. Ay, a ver cuándo te vuelva a contratar a alguien así, ¿verdad? La rebeldía está en un asunto importante de nuestros problemas, pero tenemos que aceptar que nosotros también, ese problema de rebeldía está presente en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón rebelde. Todos tenemos un corazón rebelde. El Salmo 51 es un salmo en el cual David está anunciando y denunciando su pecado. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y dice David, en maldad he sido formado. Él acepta que desde el vientre, en pecado me concibió mi madre. Es decir, traemos una genética de rebeldía. En Romanos 1:28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces empieza a enumerar todas las condiciones humanas en las cuales nuestra mente reprobada nos lleva, en la cual incluye la rebeldía, la desobediencia a los padres. Está en nuestra naturaleza caída, esa acción de rebeldía, de querer hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Cuál fue el pecado original en el cual Satanás tentó a Eva? Seréis como Dios. Nadie te dirá que está bien, que está mal. Tú eres quien pondrás las reglas. Tú serás como Dios. Tú eres quien pone lo bueno y lo malo. Nadie te lo debe de imponer. No somos así. Vamos creciendo y mamá, pues tú tus ideas, pero yo ahora ya crecí y eso que decían que era malo, ahora yo decido si de veras. A un niño no necesitas educar para que desobedezca, o alguno de ustedes sí le hace, ¿sí? No obedezcas al maestro, ¿no? En eso no lo obedezcas, no obedezcas a tu papá. Bueno, llega a haber situaciones, ¿verdad? Pero en general les tenemos que obedecer a los niños, les tenemos que educar a los niños para que sean obedientes, porque nuestra naturaleza es de rebeldía. No pongas límites a los hijos y ¿qué va a pasar con ellos? Les estás poniendo una pistola en su cabeza, al rato no van a poder estar subsistiendo adecuadamente en esta sociedad. El Señor Jesucristo dice al respecto, en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? El Señor Jesucristo tenía este problema también con los discípulos. El Señor sabía que iba a haber personas cercanas que estarían en esa duda, ¿obedezco o no obedezco? Y en ese versículo pone un ejemplo, el Señor, de un hombre que edificó sobre la arena y otro que edificó sobre la roca. Llegaron las lluvias y el que edificó sobre la arena cayó, y el que edificó sobre la roca permaneció.
Es decir, estaba señalando que la obediencia a su palabra es un fundamento central para el buen crecimiento de la vida cristiana. Alguien que no está nutriéndose de la palabra de Dios va a tener un crecimiento endeble, marchito. No será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace no prosperará. Más bien el Señor desea que todos nosotros seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y sí, podrá ser momentos en los que el árbol, por situaciones que pasan en el ambiente o propias del árbol, haya momentos de escasez, pero el árbol permanece. Y cuando hay escasez, más sus raíces se filtran hacia abajo. Vamos a platicar de la obediencia. La obediencia es lo que separa a los hacedores de los oidores. Un acto de obediencia es más valioso y más importante que 1000 palabras o 1000 veces que estamos aquí en el culto. La obediencia es la clave para alcanzar las promesas de Dios. Muchas personas en la vida no alcanzarán su propósito, no por falta de conocimiento ni de asistencia a la iglesia, ni por falta de ser alcanzados por el amor de Dios, porque igual el amor de Dios estará disponible, sino por falta de obediencia. La obediencia es la diferencia entre ser un oidor a ser un hacedor. En el libro de los Hechos 4:19, nos cuenta que el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos y estaban en contra, inquietos por la secta cristiana que estaba empezando a propagarse después de que habían mandado crucificar a Jesucristo. Y entonces ellos ponen en cárcel a los apóstoles, van, los llaman, les dicen, ya no sigan predicando eso. Y en el capítulo 4, versículo 19, más Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Así es que no dejaremos de decir lo que hemos oído y visto. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos obedecieron a Dios. Antes que a los hombres, ellos obedecieron a Dios y siguieron predicando. Y en cuanto empieza otra vez la predicación, los vuelven a meter a la cárcel. Entiende, cuando tú obedeces a Dios y te comprometes con Él y dices, voy a seguir con Jesús y voy a ser conforme a lo que Él me dice, lo que vas a encontrar es oposición. No va a ser fácil, sí, efectivamente no va a ser fácil. Hay una corriente natural en el mundo, en las personas, en nosotros mismos, que querrá oponerse a la voluntad de Dios. Y sí, hay obstáculos muy fuertes cuando te decides a comprometerte con el Señor. Y hay gente que pues me ha dicho, pastor, es que yo ya, mire, ya iba, pero más se me complicaron las cosas. Pues sí, lo comprendo, más se complican las cosas, claro que sí, vas en contra de la corriente, es como nadar en contra de la corriente. ¿Has nadado en contra de la corriente? Pues si no lo has hecho, vete al mar, ¿verdad? Cuando llega la ola y a ver, trata de ganarle a la ola. Hay una corriente natural del mundo en contra de los propósitos de Dios. Llegarán problemas familiares, llegarán problemas matrimoniales, llegarán problemas en el trabajo. Cada vez que queremos ser obedientes y comprometidos con el Señor, habrá oposición. ¿Y sabes por qué habrá oposición? Porque hay una bendición que va a caer sobre tu vida. Hay una vida plena y abundante disponible que Dios quiere darte. Primer aspecto de la obediencia, decide ser esclavo de Jesucristo. Decide ser, ¿qué? Esclavo de Jesucristo. Es lo que dice el salmista. Está señalando acerca de esa esclavitud. Bueno, en el caso, la versión que tienen dice siervo, pero en la versión con un lenguaje contemporáneo a esa época, dice, como dirigen los esclavos. El salmista está aceptando que él es un esclavo.
de Dios. Como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama, así dirigimos nuestra mirada al Señor, nuestro Dios, para que nos muestre compasión. Si vas a estar en los asuntos de Dios, tienes que tener claro que tu opción es ser esclavo. No te perteneces a ti mismo. No te perteneces. Alguien te compró con precio de sangre. Alguien dio su vida por ti. Porque nuestras vidas no valían. Así no valían. Y vamos directo a la condenación eterna. Y Jesucristo se interpone para dar su vida por nosotros. Y ahora nosotros, como dice Gálatas 2:22, con Cristo estoy, a menos que tú todavía no estés, pero alguien que está claro de que su vida le pertenece a Cristo, es alguien que ha aceptado que mi vida está crucificada juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que todos los hombres y mujeres que fueron usados por Dios tuvieron que pasar la prueba de la obediencia. Y es una prueba que vamos a tener que dar constantemente. Obedecer a Dios o seguir la corriente. Obedecer a Dios o ir en contra de los principios de Dios. Obedecer a Dios o agradar a mis familiares. Si somos obedientes y si somos sus esclavos, Él se convierte en nuestro protector. Cuando alguien recibía un esclavo, usted no crea que nada más era para mangonearlo, tenía que darle alimento, tenía que darle vestido. Cuando se enfermaba tenía que ver por él. Había leyes estrictas en su uso de esclavitud. O sea, usted no crea que nada más hacían lo que sea, lo podían matar así nada más. Tenían que dar ciertas condiciones de vida para los esclavos. Los amos tenían que estar protegiendo a sus esclavos. Así es que si el Señor te tiene, espero que no te veas tú como un empleado. A ver, Señor, mira, te doy de ofrenda esto, 100 y tú me das 1000. ¿Qué sería eso? ¿Como que tenerlo de socio? ¿O tenerlo como negociante, alguien que le negociamos? No, no se trata de eso. Se trata de ser sus esclavos. Y cuando tú decides que Él sea tu protector, la protección sucede. En Hechos 5:17 dice que cuando estaban en la cárcel, pasó algo muy especial. Por eso entienden, la obediencia no es el camino más fácil, pero sí el camino más seguro. La obediencia, ¿qué dice? No es el camino más fácil, pero sí el camino más seguro. En Hechos 5:19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras que ahora conocen. ¿Quién les sacó de la cárcel? El ángel del Señor, los ángeles del Señor, un ángel en específico. Por eso dice el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mire, tenga claro, no hay lugar más seguro en este planeta, no hay lugar más seguro de este planeta que estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Quieres tener protección en este planeta? Está dentro de la perfecta voluntad de Dios. No hay lugar más seguro en este planeta que caminando en obediencia a su palabra. No hay lugar más seguro, El ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, los sacó, ellos salieron y siguieron predicando. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te protege de tus enemigos.
El enemigo te puede haber metido en la cárcel, pero la buena noticia es que Dios tiene la llave. Es decir, Dios tiene la manera de abrir aquellas situaciones que te están agobiando y aquellas situaciones en las que te están oprimiendo. Dios tiene la llave. No hay puerta, no hay prisión, no hay calabozo, no hay cárcel que Dios no pueda abrir si tú estás dispuesto a obedecerle. Si tú estás dispuesto a estar en sus caminos, no hay nada que pueda impedir que tú lo hagas. ¿Sí me entiendes? Él es nuestro protector. Mientras sigas en sus caminos, obedécelo a Él. ¿Estás listo para recibir esa protección de parte de Dios? Cree en Él y confía en Él y está dispuesto a obedecerle. Haz lo que Él te manda y vas a ver cómo el Señor empieza a obrar de manera especial. Si quieres ver milagros de Dios esparciéndose por tu alrededor, obedece. A ver otra vez. Si quiero ver los milagros de Dios esparciéndose por mi alrededor, debo obedecer. Debo obedecer. ¿Te acuerdas de Eliseo? Esto está en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes 5. Por ahí menciona acerca de Eliseo, el gran profeta de Dios. Ya se habían cansado el ejército sirio de estar viendo que había un espía o alguien que les avisaba por dónde entraban a atacar. Y hasta que le dijeron, no hay nadie humano, es el profeta Eliseo, Dios le habla con él. Más adelante, en todo esto que está pasando, conocen que Eliseo es un profeta de Dios. Y hay uno de los generales sirios que se llena de lepra, está lleno de lepra. Y como saben, por ahí una sierva le dice al general Naamán, ¿sabes qué? Allá el profeta Eliseo te puede sanar. ¿A poco? Sí, él, así, pues. Y sí, el general Naamán va a ver al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo recibe el informe de que allí está el general Naamán, ni sale a recibirlo, simplemente díganle que se eche al río 7 veces en el Jordán. Recibe esa información y el general Naamán, ¿qué? ¿No sale a recibirme? Traigo varias mulas con regalos y vengo con la embajada del rey sirio. ¿Cómo nadie me va a recibir? Y se enoja, molesto, y está a punto de regresarse a su país. Y en eso los mismos criados le dicen, ¿qué te cuesta? Pues hazlo 7 veces, obedece. ¿Por qué no lo haces 7 veces? Bueno, ya vine hasta acá y el general Naamán se cubre, se mete al río Jordán. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y saliendo la 7ª vez, se le había quitado la lepra. ¿Por qué? Porque obedeció. Él tuvo que vencer su orgullo, él tuvo que vencer sus ideas de cómo Dios debía de actuar. Así es que entiende, para ver los milagros de Dios tú tienes que someter tu forma de pensar. Las cosas no van a ser como tú piensas, las cosas se van a hacer al modo de Dios. Y tú, híjole, te voy a decir una noticia, no eres Dios, Tú no eres Dios. No eres Dios. Dios es Dios. Y nosotros no somos Dios. No son tus planes. Son los planes a la manera de Dios. Si tú quieres ser un bendecido de Dios, lo tienes que hacer a la manera de Él y no a tu manera. Quien quiera ver milagros en su vida, en su familia, en sus finanzas, en su comunidad, tiene que obedecer. Porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. Entiende que Dios no va a hacer algo que tú debas hacer.
Dios no va a hacer algo que tú debas de hacer. Otro caso de obediencia. ¿Te acuerdas cuando Israel, el pueblo que estaba sometido como esclavo de Egipto, los hijos de Abraham, estaban con la cobertura de los egipcios, los habían hecho esclavos, y ellos piden por la liberación, y Moisés es usado por Dios para ser liberados, y manda plagas, y al final de cuentas salen de Egipto. Ellos empiezan a caminar hacia la tierra de Canaán, hacia el norte, y se topan con el mar Rojo, y en eso llega la avanzada de los ejércitos, porque el faraón se había arrepentido de dejarlos ir. Y había pues el ejército de faraón y había el mar, y estaba difícil la cosa. Así es que dice Éxodo 14:15 que Jehová dijo a Moisés, cuando él clamó a Dios: Señor, libéranos, sálvanos, le dice Jehová: ¿por qué me clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hasta ahí había cumplido la voluntad de Dios cuando le dijo que salgan y empiecen a caminar en ese lugar, por ese camino. Le dice: no, sigue marchando, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. No estaba en seco, estaba el mar. Pero le dice: no, a ver, diles que marchen, y tú extiende tu vara, y entonces que sigan marchando, pero sigan marchando, tú extiende tu vara. Él tuvo que obedecer para que el mar se abriera. Él tuvo que extender su vara para que ese milagro sucediera, si no, no sucedía. ¿Te acuerdas con Lázaro? Cuando Jesús llegó, estaba ya enterrado, hasta de 3 días, y apestaba, le dice su hermana, y dice: quiten la piedra, muevan la piedra. Eran piedras lo que se usaban en el sepulcro, había piedras grandes, y entonces tenían que moverla entre varios. Quiten la piedra. Si no hubieran quitado la piedra y no hubieran obedecido, ¿hubiera hecho el milagro Jesús? ¿Para qué hace el milagro? ¿Para que no saliera? Tenían que mover la piedra. Moisés tenía que levantar la vara. Así pues, Dios no va a hacer cosas, la obra que tú tienes que hacer. Dios te va a decir que vayas, que hagas, que confíes y que obedezcas. Su trabajo Él lo va a cumplir, pero tu trabajo tú lo tienes que cumplir conforme a sus propósitos. No te preocupes por esa enfermedad, no te preocupes por una situación financiera, no te preocupes por esa situación familiar, no te preocupes por lo que está en reto en tu vida. Ocúpate en obedecer. Ocúpate en obedecer a Dios. Preocúpate por ser obediente, porque el Señor hará lo demás. Dice el Salmo 123 acerca de esta situación: y a pesar del escarnio y la holgura, a ti alcé mis ojos. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y aquí, como los ojos de los esclavos miran la mano de sus señores, y como los ojos de las esclavas la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Hasta que qué? Tenga misericordia de nosotros. La obediencia es estar viendo. Cristo Jesús, Él es la roca. En Él estamos seguros. En Él podemos confiar. Señor Jesucristo, ¿cómo no hemos de obedecerte cuando tú compraste con precio de sangre nuestras vidas y nos has dado la oportunidad de estar
en la plenitud de tu Espíritu Santo, que nos da discernimiento de pecado, de justicia y de juicio. Padre, gracias te damos porque ahora pertenecemos a tu familia y no nos queda más que tomar decisiones respecto a cómo hemos de vivir nuestra vida, poniéndote a ti como nuestro amo, como lo eres en realidad, pero a la vez, Señor, en esa libertad y amor que tú nos das, nosotros también podemos decidir en ubicarte en una posición inferior y pensar que podemos salirnos con nuestro ego, seguir en nuestra forma de vida y de pensamiento. Señor, permite que nosotros estemos en esa renovación del entendimiento y que podamos comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, siendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es el culto racional, lo que tú esperas, que vivamos en tu gracia y en tu amor. Señor, sostén a mis hermanos en las actividades diarias y cotidianas y en esa lucha por hacer tu voluntad, por amarte a ti intensamente, amar al prójimo y amarse realmente a sí mismos. Da a cada uno de mis hermanos esa valiosa plenitud de tu Espíritu en base a tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor.